Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí otra vez para aprender esta lección. Hermanos, el título de esta lección es El testimonio de nuestra esperanza. La idea central dice, nuestra esperanza en Cristo apunta a otros hacia Él. El pasaje va a ser en 1 de Pedro 2, 4 al 15. En la aplicación para la vida, hermanos, nos dice que todos tenemos unos lugares en la carretera que nos indican cuando ya estamos para llegar a nuestro destino. Esos lugares pueden ser no precisamente letreros en la carretera, sino pueden ser unos marcadores informales, por decir así. Puede ser un edificio, un monumento, algo, ¿verdad?, que nos indica que ya estamos cerca para llegar a donde nosotros queremos ir. Aquí el escritor nos pone un ejemplo, y en realidad este ejemplo me recuerda, hermanos, que cuando nosotros íbamos para Laredo a visitar a mis hermanas, que mis hijos, ¿verdad?, estaban pequeños, y entonces ellos me decían, se les hacía largo el viaje, ¿verdad?, y me decían, mamá, me voy a dormir, pero despiértame cuando veas las palmas. Para ellos, las palmas era una señal, era un marcador, en realidad, para ellos, porque sabían que al entrar a Laredo, veíamos muchas palmas ahí, y sabían que entonces ya estábamos en Laredo y que ya faltaba poquito nada más para cruzar el puente, ¿verdad? Y para pasar tiempo ellos con mis hermanas, que les gustaba mucho pasar tiempo con sus tías ahí en México. Aquí también nos habla el escritor de otro marcador y habla de Lázaro. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos. Entonces, Lázaro andaba siempre con nuestro Señor Jesús. Entonces, ahora, por causa de Lázaro, la gente iba a donde estaba nuestro Señor Jesús. Y no que Lázaro era la atracción principal, no así, sino que a través de Lázaro ellos veían un marcador, un testimonio, ¿verdad?, que les decía, les hablaba de la grandeza, del poder divino de nuestro Señor, que vino a hacer milagros y señales y maravillas en este mundo, hermanos. Aquí el apóstol Pedro también nos dice que él está seguro de que Dios puede usar a sí mismo nuestro testimonio como un marcador, hermanos, para traer a aquellos que no creen en nuestro Señor, traerlos a los pies de Cristo, traerlos a la salvación. Hermanos, acompáñenme en oración para que podamos empezar este estudio. Padre Celestial, en el nombre sagrado de mi Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, Padre, y porque nos permites, Señor, entrar en este estudio, Señor, este estudio que tú tienes para nosotros, para ayudarnos, para formarnos, Señor, y para indicarnos cómo seamos nosotros, cómo debemos andar en tu camino, Señor, y ser buen testimonio, Señor, para aquellos que aún no te conocen. Te pido que seas tú quien tome control y hable, Señor, y que no sea yo, que a través de tu Espíritu, Señor, nos guíes. En el nombre de mi Jesucristo, Señor, yo te doy gracias. Amén. Empezando, hermanos, aquí en 1 de Pedro 2:4, del 4 al 6, dice, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es una piedra viva, hermanos, porque Él fue resucitado y Él vive y vivirá para siempre. Sin embargo, Él fue una piedra que fue desechada, hermanos, porque en Juan 1:11 nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hermanos, hoy en día también muchos han rechazado a nuestro Señor Jesús. Muchos no quieren escuchar la palabra. Tú sabes que cuando tú quieres hablarle a alguien del Evangelio, quieres hablar de nuestro Señor
Señor Jesús, y la gente te dice, no, gracias. Dice, yo no creo en eso. O dicen, yo tengo mi religión. Y en realidad es triste, sí, porque tienen una religión. Como yo, digamos, yo también tuve una religión, andaba en una religión. Y yo andaba engañada porque yo creía, hermanos, que en esa religión que yo conocía a nuestro Señor Jesús, que yo conocía a Dios, pero en realidad no lo conocía, hermanos. Había oído hablar de Él, pero no lo conocía porque no tenía ninguna relación con Él. La religión y la relación es algo totalmente diferente, hermanos, como nosotros lo sabemos. Entonces aquí también el apóstol nos está diciendo que nosotros somos como piedras vivas, hermanos. Somos piedras vivas para edificar, edificados como casa espiritual. La casa espiritual es la casa de Dios, hermanos. Entonces nosotros como piedras vivas estamos edificando esa casa. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de esa casa. Es la piedra principal del ángulo. La piedra principal del ángulo es una piedra grande, una piedra sólida, una piedra donde ahí se indica esa piedra cómo se debe edificar el edificio, hermanos. En los tiempos anteriores, los apóstoles y los profetas edificaron sobre ese fundamento sólido, sobre esa piedra preciosa, sobre ese ángulo, hermanos. Ahora a nosotros nos toca sobreedificar. De nosotros, hermanos, depende cómo vamos a sobreedificar sobre ese fundamento, hermanos. En la 1 Corintios 3, del 12 al 13, nos habla y nos dice que nosotros podemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo edificamos, porque debemos recordar, hermanos, que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego, hermanos, van a ser probadas. Y si ellas permanecen, nosotros vamos a recibir recompensa. Pero si perecen, nosotros vamos a sufrir pérdida, hermanos. Entonces debemos de ver, como piedras que somos, piedras vivas, debemos de ver cómo edificamos esta casa espiritual. Debemos tener buen testimonio, hermanos, cómo edificamos, porque podemos ser piedras preciosas también para atraer a alguien a los pies de Cristo, o podemos apartar a alguien con un mal testimonio, hermanos. Nosotros debemos ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales, hermanos? Es nuestro servicio a Dios, es la adoración, la alabanza, la oración, hermanos. Esos son sacrificios aceptables a Dios. Porque en realidad, hermanos, tú sabes que cuando nosotros estamos pasando por luchas, por pruebas, cuando nosotros estamos sufriendo, hermanos, no es fácil ponerte de rodillas y buscar el rostro de Dios en oración, hermanos. No es fácil levantar las manos y alabarlo y glorificarlo y cantarle himnos de alabanza. No es fácil, hermanos. Por eso, esos son sacrificios, y son sacrificios que son aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí dice también, Él, Jesucristo, es la piedra principal del ángulo, como dijimos aquí. Es una piedra escogida y preciosa, y no hay ni habrá otro fundamento que nuestro Dios ya ha puesto, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Nosotros sabemos que nuestro Señor sufrió en la cruz, hermanos, pero Él menospreció el oprobio, Él menospreció la vergüenza ahí mismo, y Él lo menospreció para que nosotros no seamos avergonzados en Él, si nosotros seamos justificados en Él, hermanos. Amén. Ahora nos hace una pregunta aquí que dice, ¿cómo puedes identificar
una o dos maneras en que los cristianos son como un templo ante Dios. Pues nosotros, hermanos, debemos cuidarnos tanto físicamente como espiritualmente, para que este templo que ahora somos nosotros no sea contaminado con nuestra antigua manera de vivir, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque de ahí nosotros vamos a dar testimonio a nuestro Señor, hermanos. Aquí, continuando en 1 de Pedro 2, 7, 10, dice: para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí nos está diciendo que para nosotros, los que creemos, Él es precioso, hermanos. Pero para aquellos que no creen, Él es la piedra que los edificadores desecharon, que los edificadores no quisieron aceptar, y viene siendo una piedra de tropiezo y roca que hace caer a los que no creen, porque tropiezan en la palabra y viven en desobediencia, hermanos. Son desobedientes, a lo cual ellos están destinados. Ahora, si no creen, están destinados a andar en esa desobediencia, en esa oscuridad, porque no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora nos dice aquí que nosotros somos linaje escogido. Recordemos, hermanos, que Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros somos, dice, real sacerdocio, hermanos. Ahora servimos nosotros en la corte real de un rey. Servimos a Él, hermanos, y debemos, por lo tanto, servirle bien, hermanos. Adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, servirlo como Él lo merece, como un rey lo merece, hermanos. Nosotros somos una nación santa, dice aquí. Somos santos en nuestra relación con Dios, porque ahora somos separados para Él, hermanos. Somos un pueblo adquirido, un pueblo que fue adquirido porque nuestro Señor pagó un precio por nosotros, nos adquirió con un precio, y ese precio fue un precio muy alto el que Él pagó. Nosotros sabemos, fue el precio de su sangre divina, su sangre inmaculada y perfecta, hermanos. ¿Y por qué nos salvó, hermanos? Para que nosotros estemos sentados aquí nada más escuchando la palabra. No, hermanos, nos salvó para que nosotros anunciemos las virtudes de Él, que nos sacó de esa oscuridad donde vivíamos, de ese mundo de tinieblas, de ese mundo de mentira y de engaño, que nos sacó de ahí para que nosotros ahora anunciemos el Evangelio, porque hay mucha gente todavía que anda perdida, mucha gente todavía que no ha escuchado, a veces porque no quieren, a veces porque nadie ha tenido la oportunidad o el valor de hablarles y decirles: mira, Cristo te ama, mira, a mí me sacó de este lugar, de esa oscuridad, de esa mentira, de ese engaño, y lo que hizo por mí quiere hacer por ti también. Debemos testificar, para eso nos salvó, hermanos. Ahora dice también aquí que nosotros en otro tiempo no éramos un pueblo, nosotros no éramos de la ciudadanía de Dios, hermanos. Estábamos alejados de esa ciudadanía, pero ahora somos un pueblo de Dios. Ahora somos ciudadanos de un pueblo eterno, hermanos, un pueblo santo. Dice, en otro tiempo nosotros no habíamos alcanzado misericordia. Y en realidad, hermanos, si te pones a pensar, seas salvo o no seas salvo en este mundo de dolor y de tristeza,
no hay mucha misericordia, los corazones están muy endurecidos, hermanos. Entonces es difícil alcanzar misericordia. Pero ahora nosotros hemos alcanzado misericordia, hermanos, por nuestro Dios que nos alcanzó, que nos levantó, que nos salvó, hermanos. Y esa misericordia, hermanos, es la que nos mantiene firmes, hermanos, y confiados en Él. Amén, hermanos. Ahora aquí también dice abajo otra pregunta, dice, ¿cómo podemos expresar nuestra elección, sacerdocio y santidad en la iglesia? ¿Cómo podemos expresar nuestra elección, sacerdocio y santidad en la iglesia? Pues yo diría que adorando y glorificando a Dios, hermanos, y sobre todo sirviéndole en agradecimiento y en obediencia, porque para eso Él nos ha llamado. Y también para tener una relación de una a una relación constante con Él y en Él, hermanos. Prosiguiendo aquí, hermanos, dice en 1 de Pedro 2, del 11 al 15, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí el apóstol Pedro nos está hablando con mucho cariño y con mucha paciencia, hermanos. Dice, amados, dice, yo les ruego que como extranjeros y peregrinos que somos extranjeros, hermanos, y somos peregrinos, estamos de paso en este mundo, hermanos, debemos recordar eso. Este no es nuestra morada eterna, nuestra morada eterna, como dijimos anteriormente, está en el cielo. Entonces nos está recordando eso. Y dice, y que por ese motivo, mientras estamos aquí de paso, hermanos, que nos apartemos de los deseos carnales, nos apartemos de los deseos de esta carne, hermanos, de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, hermanos, porque todos esos deseos, hermanos, batallan contra el alma, batallan contra nosotros, ¿verdad? Con nuestro intelecto. En realidad, todo en realidad empieza en nuestra mente, hermanos, si te pones a pensar, porque cuando vemos algo, cuando oímos o cuando pasamos por cierta circunstancia o cierto lugar, ¿verdad? Nuestra mente luego se pone a trabajar, nuestra mente luego quiere captar y puede captar cosas buenas o cosas malas, hermanos. Y en realidad la mayor de las veces nos quiere guiar a cosas malas, nos quiere guiar al pecado que antes hacíamos en el mundo, nos quiere regresar allá de donde nosotros salimos, hermanos, y eso pues no es aceptable ante Dios. Nosotros debemos mantener nuestra buena manera de vivir entre los no creyentes. Nuevamente, aquí está hablando, debemos dar buen testimonio con nuestras obras, buen testimonio con nuestra manera de vivir, con nuestras palabras, hermanos, con nuestras acciones, para que los creyentes, ¿verdad?, no sea, en lugar de apartarse más, vengan y conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Y para que los que murmuran de nosotros como malhechores, dice aquí, que entonces ellos glorifiquen a nuestro Dios en el día de la visitación, cuando ellos vean nuestras buenas obras, hermanos. Eso es muy importante. Dice, por causa del Señor, dice aquí, debemos someternos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores, hermanos. Aquí está hablando
de los gobiernos seculares que están aquí establecidos en este mundo, hermanos. Debemos respetar a nuestras autoridades superiores aquí, debemos respetar a los gobernadores, tanto como a nuestro presidente. Sí, decimos a veces que hace muchos errores, y ¿quién no hace errores, hermanos? Pero nuestro deber no es criticarlo, nuestro deber es orar por él, orar que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé convicción si necesita convicción, pero orar por él, orar por todas estas personas que están en autoridad, hermanos. Eso es nuestro deber, hermanos. Ahora debemos someternos a las autoridades seculares, a las autoridades aquí en este mundo, siempre y cuando, hermanos, esas autoridades, esas leyes no vayan en contra de las leyes y la autoridad de Dios, porque de ser así, entonces no debemos de someternos a ellas. Entonces nosotros, nuestro deber es oponernos a ellas, nuestro deber es resistirlas, hermanos, porque no está bien, eso no está bien. Ahora, no quiero decir con eso, hermanos, que nosotros agarremos un puño de piedras y vayamos allá a quebrar vidrios y a hacer desorden. No quiero decir eso tampoco, hermanos, porque debemos guardar nuestra buena compostura, nuestro buen testimonio, sino lo que quiero decir, que tengamos en cuenta, hermanos, que nosotros estamos aquí en un país libre, en un país donde nosotros podemos levantar nuestra voz y nuestro voto para, ya sea para ir a favor o en contra de ciertas leyes, hermanos. Ese es el deber de nosotros. Y desde luego ponernos en oración y ponerlos a ellos en oración en las manos de Dios, pero actuar, hermanos. Hablar cuando debemos hablar y callar cuando debemos callar, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo aquí, pero hacerlo en orden sin ofender a nadie, porque así también nosotros ofendemos a nuestro Dios, hermanos, que Él fue el que puso estas autoridades, hermanos. Y estas autoridades han sido enviados para castigo de los malhechores, hermanos, y para alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, hermano, también, que nosotros, haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces nuestro testimonio tiene un gran valor ante nuestro Señor, hermanos, y debemos cuidarlo, porque nuestro testimonio puede atraer a las personas que no creen a sí mismo, como si damos mal testimonio, los puede alejar en lugar de atraerlos. Esto es muy importante, hermanos. Ahora aquí dice otra pregunta. Dice, ¿puedes mencionar alguna ocasión cuando luchaste contra una tentación y saliste victorioso? Bueno, hermanos, yo podía compartir aquí una ocasión. En realidad, una vez, tiempo atrás, compramos un salmón, ¿verdad? Yo quería comer salmón ese día. Compramos un salmón grande y llegué a la casa y pues abrí el paquete y lo iba a cocinar. Y cuando abrí ese paquete, ese salmón olía feo, estaba rancio, no estaba bueno. Entonces dije, oh no, dije, este pescado salió caro, dije, lo voy a tener que llevar a la tienda, lo vamos a cambiar. Pero resulta que entre las bolsas del mandado y todo, cuando sacamos, pues perdimos el recibo, no lo encontramos por ningún lado. Pero entonces yo dije, bueno, pero aquí trae el código, ese código que le ponen, dije, vamos a llevarlo, dice, como quiera, cuando lo pasen ahí en el escáner, pues van a saber que es de la tienda, ¿verdad? Dije, vamos a llevarlo. Entonces fuimos y lo llevamos, hermanos, y cuando la empleada, ¿verdad?, puso el escáner y lo pasó ahí, nos dio otra vez ese pescado y dijo, no, dijo, esto no es de esta tienda, esto no es de aquí, y no lo regresó. Y cuando ella hizo eso, lo primero, hermanos, que vino a mi pensamiento, dije, me enojé, ¿verdad?, dentro de mí, y dije, ¿cómo que no es de aquí? Pensé yo en mí, ¿cómo que no es de aquí? Si hace rato cuando pagué ese dinero era de aquí, y ahora que lo traigo porque está malo, me dicen que no es de aquí. Dije, yo ahí me empecé a enojar, ¿verdad?
Y eso yo nada más lo estaba pensando, todavía no estaba actuando. Pero entonces mi esposo agarró ese pescado y dijo, vente, dijo, vamos allá al departamento de carnes, dijo, y allá le decimos lo que pasó y allá nos lo hacen bueno. Entonces empezamos a caminar para allá, para el departamento de carnes. Pero cuando íbamos en camino, yo ya iba, digamos, bien enchilada en realidad. Ya mi temperamento se estaba levantando y yo ya estaba pensando, híjole, yo dije, si cuando lleguemos ahí, ese hombre nos dice lo mismo que nos dice esta mujer, yo a lo mejor voy a agarrar ese pescado, dije, se lo voy a aventar en la cabeza. Yo ya iba bien enchilada, hermanos, bien enchilada, bien enojada. Y mi mente ya estaba pensando cosas que no debería haber pensado. Entonces me detuve y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Le dije, ve tú solo, le dije, porque yo no puedo, le dijo, yo estoy batallando mucho con algo aquí dentro de mí, le dije, ve tú solo. Entonces él fue y yo cuando me quedé ahí, en medio de la tienda, yo dije, Señor Padre, ayúdame, dije. Yo empecé a clamar a mi Señor, dije, ayúdame, Señor. Yo no puedo ser como antes era, Señor. Es algo muy feo que tengo dentro de mí. Quítalo de mí, Señor, por favor, ayúdame. Y hermanos, ¿cuántos sabemos que nuestro Señor es tan hermoso? Que Él contesta nuestras oraciones muchas veces inmediatamente, hermanos, así, porque Él sabe que es una emergencia. Y era una emergencia ahí para mí, hermanos. Y Él me contestó tan pronto que en ese momento yo sentí una paz muy bonita y se me pasó toda esa cosa fea que yo ya sentía, se me fue todo ese coraje, ya no me importaba si lo aceptaban o me cambiaban ese producto o no me lo cambiaban, ya no me importaba nada, yo ya sentí una paz muy bonita. Y en realidad, hermanos, yo ahí pienso que ahí, en esa lucha que tuve ahí contra esa tentación, el Señor me sacó victoriosa, hermanos. Y lo más hermoso de todos, quiero que sepas, hermanos, que lo más hermoso es que después de esa ocasión para adelante, ha sido para mí más sencillo, hermanos, dominar ese temperamento feo que yo tenía antes. Ha sido más fácil, por decir así. Y bueno, hermanos, ahorita ya se me está acabando el tiempo, pero tenemos otra pregunta aquí que dice, ¿qué pasos prácticos podemos dar para silenciar a los detractores? O sea, a los calumniadores, aquellas personas que nos calumnian, hermanos. ¿Qué pasos prácticos podemos dar nosotros? Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que aquellas personas que nos calumnian, aquellas personas que quieren hablar mal de nosotros, primeramente, ellos lo hacen porque no conocen a Dios, no conocen a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso lo hacen. Tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, nosotros debemos que tener cuidado de no ofenderlos y de hablar en una forma sencilla, hermanos, con sencillez. Y si ellos, aquella persona es muy necia, en realidad no quiere escucharnos cuando hablemos nosotros bien, entonces a veces es mejor cerrar la boca, quedarnos callados. La misma palabra, hermanos, nos dice que dejemos al necio en su necedad, hermanos. Entonces, este es el estudio que tenemos hoy, hermanos, y yo le doy gracias a Dios y le doy gracias a ustedes que me han estado acompañando aquí en este estudio, y espero que esto nos ayude, y principalmente a mí, hermanos, que nos ayude en esta formación, en nuestro camino que tenemos adelante con el Señor, para que nosotros sigamos siendo buen testimonio, hermanos, no mal testimonio, que nosotros traigamos a alguien a los pies de Cristo y no alejados de la verdad, hermanos. Gracias, hermanos, por su paciencia y Dios los bendiga. Que pasen buen día.